Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Nos da un gusto estar nuevamente con ustedes de parte de nuestra Escuela Bíblica Teológica, la cual es un ministerio de enseñanza bíblica para las naciones. El día de hoy traemos un tema que lleva por título La actual economía mundial en la profecía bíblica. El 8 de junio del año 2020, el Banco Mundial sacó un informe o una nota de prensa en la cual expresa lo siguiente: el impacto súbito y generalizado de la pandemia del coronavirus y las medidas de suspensión de las actividades que se adoptaron para contenerla han ocasionado una drástica contracción de la economía mundial, que, según las previsiones del Banco Mundial, esta se reduciría en un 5.2%. Eso fue para el año 2020. De acuerdo con la edición de junio del mismo año 2020 del informe de perspectivas económicas mundiales del banco, sería la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y la primera vez desde 1870 que tantas economías experimentarían una disminución. Soy su hermano Wilmar Suárez y el día de hoy vamos a entrar a nuestro desarrollo de nuestro estudio bíblico para que esto sirva de un alimento espiritual para todos aquellos que desean estudiar la palabra de Dios junto con nosotros. Que Dios les bendiga. Vamos hacia nuestro análisis. La palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 5 y versículo 6 lo siguiente: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. La palabra de Dios nos dice de que para los tiempos futuros habrá hambre, habrá destrucción. Nosotros vamos a hacer este análisis que lleva por título La economía mundial actual en la profecía bíblica, con el objetivo de mostrar lo que actualmente está sucediendo y que es una señal para el futuro. No significa de que estamos en la tribulación ni nada por el estilo. No, solamente vamos a hacer un análisis de una nota de prensa, una noticia que saca el Banco Mundial, y también poder ver las gráficas del Fondo Monetario Internacional para que nosotros podamos comprender cómo una pandemia de esta naturaleza, ¿verdad?, ha venido a dañar la economía mundial. Y nosotros pues estamos listos para poder explicar al pueblo de Dios cada uno de estos acontecimientos. Vamos a tener una oración antes de iniciar con nuestro estudio bíblico. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder exponer tu palabra. Bendice a los oyentes y a los que nos están viendo a través de este video. Bendice a sus familias y abre el entendimiento a cada uno de nosotros para que podamos comprender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer un análisis de la actual economía mundial en la profecía bíblica y ahora vamos a analizar estos gráficos rápidamente. En primer lugar, estos gráficos salieron de una fuente del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad?, en el año 2021, y que son valoraciones porcentuales anuales del año 2020. O sea que el impacto de la pandemia que ocurrió en el año 2019 vino a repercutir en el año 2020 con la economía. Y el comportamiento fue el siguiente: en las economías avanzadas decreció en un menos 4.7%, en las economías emergentes en desarrollo o Asia
menos 2.2%, en las economías en desarrollo de Europa, menos 2.0%, las economías emergentes en desarrollo en América Latina, menos 7.0%, Medio Oriente, Asia Central, menos 2.9%, economías emergentes y medianas de mediano ingreso, menos 2.4%, países en desarrollo y de bajo ingreso, 0.0%. A raíz de las graves distorsiones a la oferta y la demanda interna, el comercio y las finanzas, las finanzas, el decrecimiento financiero que ocurrió en el año 2020, vino a contraer en un 7% a las economías avanzadas, ¿verdad? Y también a las economías emergentes en una disminución de un 2.5%. Estas contracciones, ¿verdad? Fueron tan fuertes que indudablemente trajeron consigo una disminución en el crecimiento nutricional y un empobrecimiento a los países más pobres del mundo. Esto trajo consigo lo que nosotros llamamos el hambre. El hambre y además aquellos países que necesitaban desarrollarse de manera más acelerada, pues indudablemente se estancaron, y ese estancamiento no deja de afectar indudablemente ahora a nuestras economías para el año 2021. Ahora, se espera que para el año 2021 haya un crecimiento, siempre y cuando los países del mundo puedan vacunar a sus poblaciones, que no haya, digamos, un estancamiento en la vacunación masiva. Si no hay esa vacunación masiva, indudablemente la economía no va a poder desarrollarse, porque eso trae consigo entrar en cuarentena nuevamente a las personas, y eso hace que el desempleo incluso crezca más. Aproximadamente el desempleo creció en 300 millones de personas desempleadas. Esos 300 millones de personas desempleadas indudablemente trajo consigo una enorme afectación económica en el mundo. Ahora, esto significa, hermanos y amigos, que el decrecimiento económico afectó el ingreso per cápita en las personas y por regiones. Entonces, ¿y qué significa el ingreso per cápita? El ingreso per cápita es una relación entre el total de ingresos y el total de la población de un país o región en particular. Corresponde al total de ingresos generados en un país o región en un periodo de tiempo, generalmente en un año dividido por el total de habitantes. O sea, el ingreso que hubo por habitantes en cada país del mundo indudablemente se disminuyó, y esto significa que en los hogares ha habido menos alimentación. La alimentación y la desnutrición en los hogares ha bajado debido al ingreso per cápita, ¿verdad? Incluso los bienes de consumo han bajado en los hogares también. Y otras cosas más que nosotros podemos ahora ver, y a través de las noticias observar cada una de estas situaciones económicas que ocurren también en los hogares. Los efectos están siendo particularmente profundos en los países más avanzados por la pandemia y en aquellos que dependen en gran medida del comercio internacional, el turismo y las exportaciones de productos básicos y el financiamiento externo. Ahora, las perspectivas dan mucho que pensar, ya que es probable que la crisis deje cicatrices difíciles de borrar y que plantee complejos desafíos mundiales. Hay un señalamiento que hace uno de los funcionarios del Banco Mundial, como es la señora Sheila Pazarvaslu.
vicepresidenta de Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones del Grupo del Banco Mundial. Dice ella: nuestra primera prioridad es abordar la emergencia mundial en materias sanitarias y económicas. Más allá de eso, la comunidad mundial debe unirse para lograr una recuperación lo más sólida posible e impedir que más personas caigan en la pobreza y en el desempleo. Ahora, sin embargo, las perspectivas son sumamente inciertas y predominan los riesgos de que la situación empeore. Por ejemplo, la posibilidad de que la pandemia se prolongue por más tiempo es uno de los puntos, ¿verdad?, por los cuales nosotros vemos en riesgo la perspectiva de la economía. Que ocurran agitaciones financieras es otro punto, o de que se produzca un repliegue del comercio internacional y las relaciones de suministro también. En esa hipótesis, la economía mundial podría contraerse hasta un 8%, para recuperarse apenas por encima de un 1% en el año 2021. En el año 2021, en tanto que el producto de las economías medias disminuiría casi en un 5%, o disminuyó más bien en un 5% en el año 2020. La palabra de Dios nos dice acá en Jeremías capítulo 4, del versículo 26 al 28 lo siguiente: miré y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí, ni desistiré de ellos. Y el libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 10, nos dice lo siguiente: nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. La palabra de Dios es bien enfática con relación a lo que vendrá en el futuro. Esto que vendrá en el futuro podemos decir, apenas va a ser terrible lo que ocurra en la gran tribulación, los 7 años de la tribulación de Jacob o del pueblo de Israel. Eso va a ser espeluznante, terrible para los hijos de desobediencia que no quisieron escuchar la palabra de Dios. Actualmente nosotros estamos viendo cómo está la economía mundial, cómo se está comportando debido al impacto de la pandemia del coronavirus. Imagínense ustedes, estimados amigos y hermanos, que si un simple virus invisible que no lo podemos ni ver, vino a causar tanto impacto en la economía mundial y en la salud de las personas, y también ha perjudicado, digamos, el desarrollo futuro de la salud de muchos que les ha ocasionado esta enfermedad. Imagínense cómo será en la tribulación. En la tribulación aquello será más terrible, porque se derramarán los juicios de Dios sobre la tierra por la desobediencia de los mismos hombres hoy en la tierra. Lo que hoy estamos haciendo traerá consecuencias para el futuro. Todo lo que nosotros como seres humanos hagamos en el cuerpo, bueno o malo, traerá consecuencias para el futuro. Y podemos decir que este virus tan pequeño, tan invisible, vino a causar tanto desastre mundial. Imagínense cómo será las plagas que se van a derramar y los juicios de Dios ya en la gran tribulación. Esto que está ocurriendo es parte del tercer sello del jinete que va en el caballo negro con una balanza en su mano. Ese es simbólico, no es que realmente va a venir en un caballo negro, pero es una simbología de que habrá habrá hambre profunda
en esa época de la tribulación. Habrá hambre profunda. Entonces se requiere de que ahora los hombres vengan arrepentidos a Cristo Jesús y entreguen sus vidas. ¿Para qué? Para que nos pasen por esa gran tribulación. Evitar que pasen por esa gran tribulación y vayan al reino de los cielos a gozar en vez de sufrir. Siempre hablando de la economía, se prevé que la economía de Estados Unidos se contraiga en un 6.1%. Esa era una previsión para el año 2020. Es verdad. Ahora, este año, a raíz de las perturbaciones vinculadas con las medidas para controlar la pandemia, en cuanto a la zona del euro, se estima que el producto caerá en 9.1% en el año que ocurrió, en el año que pasó 2020. Todo eso, hermanos y amigos, ha ocurrido recién el año que acaba de concluir, debido a las graves repercusiones que los brotes generalizados tuvieron sobre la actividad. Además, se preveía una retracción del 6.1% en la economía del Japón, cuyas actividades económicas se han desacelerado a raíz de las medidas de prevención. Como ustedes pueden ver, cada uno de estos elementos económicos ha influido grandemente, y cuando las economías más avanzadas, las economías de las potencias se ven afectadas, indudablemente que los países en desarrollo y los países más pobres del tercer mundo se ven más afectados todavía, y el crecimiento del hambre es mayor hambruna, mayor escasez, mayor desnutrición. La salud disminuye, la calidad de la salud de la población disminuye en estos países, y esto pues es una forma de que nosotros tenemos que poner y prestar atención, porque lo que viene para el futuro en la gran tribulación es algo que no se puede igualar a esto que está pasando actualmente. Ahora, el Banco Mundial da una respuesta frente al COVID-19. El grupo del Banco Mundial, una de las principales fuentes de financiamiento y conocimientos para los países en desarrollo, está adoptando medidas rápidas y de amplio alcance para ayudar a estos países a fortalecer su desarrollo, ¿verdad? Y dar una respuesta frente a la pandemia. Ustedes saben de que Estados Unidos ha estado enviando millones de vacunas a los países más pobres para ayudar a estos países. Europa igual, las potencias como Alemania, Francia, Italia, España, están ayudando a los países más pobres para que puedan estos vacunarse, porque es necesario que se pueda hacer esto para que la economía no se nos estanque y pueda haber un desarrollo, ¿verdad?, para las familias, para que el ingreso per cápita vuelva a equilibrarse. Todo esto que nosotros estamos ahora tratando de explicar, estimados hermanos y amigos, es para que pongamos atención a la palabra de Dios, para que podamos meditar y reflexionar de que el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, está a las puertas. Nosotros no podemos descifrar fechas, no podemos asegurar fechas de la venida de Cristo, no lo podemos hacer, porque solo Dios sabe la hora, el día en que va a venir nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Pero tenemos que estar preparados siempre, siempre tenemos que estar preparados. ¿Por qué razón? Porque si nosotros, aún viendo todas estas situaciones que se están dando en el mundo y cómo los pueblos están cayendo en pobreza y en hambre, esto que fue causado por un virus invisible tan pequeño, apenas una pequeña muestra nos da el Señor de lo que vendrá en el futuro. Nosotros tenemos que reflexionar y reconocer nuestros pecados y nuestros errores, convertirnos a la fe de nuestro Señor Jesucristo, reconocer que Él es nuestro Salvador, reconocer que Él es nuestro ayudador, que no hay nada
fuera de Él. Y si nosotros no hacemos como humildemente, no venimos humillados a Él, lo único que nosotros vamos a recibir, estimados hermanos, es el irreversible juicio de Dios sobre la tierra. Apenas, hermanos, hemos visto una muestra. Dios quiere que nosotros vengamos a Él. Yo le invito a que abra su corazón a Cristo, que vea la realidad de cómo está pasando en el mundo, el decrecimiento de la economía y cómo afecta debido al impacto de la pandemia. Ahora hay una variante Delta y hay más mutaciones que son más letales todavía. Y nosotros, aún viendo todo eso, no venimos arrepentidos a Cristo Jesús. Él quiere que usted extienda su mano y le diga: Señor Jesús, yo te acepto el día de hoy. Yo le invito a que hoy abra su corazón a Jesús y venga a sus pies. Que Dios le bendiga, estimados hermanos. Soy su hermano Wilmar Suárez y esta es nuestra Escuela Bíblica Teológica, un ministerio de enseñanza bíblica para las naciones. Hoy hicimos un análisis de esta noticia de prensa que sacó el Banco Mundial en el año junio del 2019, el 8 de junio del 2020, perdón. Fue una noticia que lo sacó en el año 2020. Y la hemos analizado a la luz de la Biblia para que reflexionemos. Esperamos que este análisis haya sido de un gran alimento espiritual para ustedes y esperamos siempre seguir con ustedes trayendo nuevas enseñanzas. Y como siempre yo les digo a todos ustedes, hasta pronto.